La nostalgia nos ha vendido la idea de que los años 90 fueron la mejor época para vivir. Pero, ¿y si te dijera que en realidad fue un auténtico infierno? Independientemente de que estuvieras en tu niñez, adolescencia o quizás ya eras un adulto, este video te cambiará la forma de ver aquellos años. Desde castigos que hoy serían ilegales, hasta peligros en cada esquina, hoy vamos a repasar 13 razones por las que vivir en los 90 no era tan maravilloso como lo recuerdas. Quédate hasta el final, porque algunas de estas razones te van a hacer agradecer que ya no vivimos en esa década. Vivir en los 90 en Latinoamérica significaba crecer en un entorno donde la violencia estaba en todas partes. Era la época en la que los cárteles de la droga comenzaban a tomar un poder sin precedentes, y las noticias estaban llenas de asesinatos, secuestros y ajustes de cuentas. Muchas colonias populares se convirtieron en territorios peligrosos, donde la delincuencia acechaba en cada esquina. Y lo peor es que, a diferencia de hoy, no había redes sociales ni alertas para avisarte del peligro. Simplemente sabías que había lugares a los que era mejor no acercarse. Los secuestros express se volvieron comunes y las familias vivían con miedo de que sus hijos fueran las próximas víctimas. Además, los robos a casa y asaltos en el transporte público eran el pan de cada día. Caminar solo por la calle después del anochecer era un riesgo y la mayoría de la gente prefería no salir de sus casas cuando oscurecía. En muchas zonas las patrullas no pasaban y la gente tenía que aprender a cuidarse por su cuenta. A pesar de todo esto, la inseguridad era algo que se veía como parte de la vida cotidiana. Se normalizó tanto que muchos crecieron pensando que era lo normal vivir con miedo. Hoy, con cámaras de seguridad, redes sociales y una mayor conciencia de la violencia, podemos ver con claridad que los 90 no eran esa época perfecta que muchos recuerdan con nostalgia. ¿Crees que hemos mejorado en esto o seguimos igual? Me interesa tu opinión. En los 90, ser niño significaba vivir en un mundo donde los golpes eran vistos como una forma válida de educación. Muchos crecieron escuchando frases como «la letra con sangre entra» o «es por tu bien», justificando los castigos físicos como algo necesario para formar carácter. No importaba si era un reglazo en las manos en la escuela, un cinturonazo en casa o un jalón de orejas en plena calle, lo que hoy sería considerado abuso, en aquel entonces era una práctica común y aceptada. Los maestros tenían la autoridad de golpear a los alumnos sin que nadie se quejara. En muchas casas, las chanclas, cinturones y hasta cables eran herramientas de disciplina. Y si un niño llegaba a la escuela con moretones, nadie preguntaba nada. La mentalidad de la época era que si un niño se portaba mal, merecía un castigo físico, sin importar la gravedad de su falta. Lo peor de todo es que esto no solo ocurría en casa y en la escuela, sino en cualquier parte. Si un niño hacía una travesura en público, podía recibir un zape o una nalgada sin que nadie lo viera mal. Crecer con miedo a un castigo físico era lo normal. Y lo más irónico es que quienes vivieron esto ahora lo recuerdan como buena enseñanza. Aunque muchos creen que actuar así es lo mejor, no se maleducar. ¿Tú qué piensas? Juguetes con piezas pequeñas, pinturas con plomo, dulces con ingredientes tóxicos y parques infantiles de metal que se calentaban como sartenes al sol. Crecer en los 90 significaba estar rodeado de productos que hoy serían prohibidos por razones de seguridad. Pero en aquel entonces las regulaciones eran mínimas y nadie se preocupaba demasiado por los riesgos. Los carritos de juguete tenían bordes afilados, los globos de látex explotaban en la cara de los niños y las figuras de acción venían con accesorios diminutos que fácilmente podían ser tragados. Pero quizás lo más aterrador eran los productos químicos que estaban en todas partes. Las crayolas y acuarelas contenían plomo.
Los chicles y dulces traían colorantes artificiales dañinos, y hasta los teteros de plástico podían soltar sustancias tóxicas cuando se calentaban. Y no solo era cuestión de juguetes y comida, sino del entorno en general. Las resbaladillas y columpios en los parques eran de metal y podían causar quemaduras graves en días soleados. Las albercas de pelotas nunca se limpiaban, acumulando bacterias y basura en su interior. Y si un niño se lastimaba, no había demandas ni reclamos, simplemente se decía que tenía que aprender a ser más cuidadoso. Si había algo que caracterizaba a los 90, era la falta de conciencia ambiental. Las fábricas lanzaban humo negro sin restricciones, los autos soltaban nubes de contaminación y el concepto de reciclaje prácticamente no existía. Nadie se preocupaba por cuánta basura se generaba, y los desechos terminaban en ríos, lotes baldíos o simplemente en la calle. Las bolsas de plástico y los envases de unicel eran parte del día a día, y nadie se cuestionaba su impacto. Los aerosoles con CFC seguían usándose sin problema, destruyendo la capa de ozono poco a poco. Las playas y bosques se llenaban de desechos después de cada fin de semana, y el agua potable empezaba a escasear en varias ciudades. A pesar de que los problemas ambientales eran evidentes, el tema no era prioridad. Los documentales y campañas sobre ecología eran pocos y pasaban desapercibidos. Se hablaba de la contaminación como algo lejano, sin imaginar que décadas después estaríamos viviendo las consecuencias de esa indiferencia. Los programas para niños en los 90 no eran precisamente inofensivos. Muchas caricaturas y shows tenían imágenes inquietantes, tramas absurdamente oscuras y personajes que hoy podrían considerarse aterradores. Desde marionetas con expresiones perturbadoras hasta capítulos con finales trágicos, la televisión infantil de la época estaba llena de momentos que podrían haber causado más de una pesadilla. Algunas series incluían humor demasiado cruel, personajes que sufrían accidentes brutales o enseñanzas moralmente cuestionables. Los efectos especiales y las animaciones a veces eran tan torpes que resultaban inquietantes. Y lo peor es que no había filtro de contenido. Si un niño se encontraba con un episodio de una serie extraña a altas horas de la noche, podía terminar viendo algo mucho más aterrador de lo que debería, por no hablar de los mensajes ocultos. ¿Nadie te explicó qué escondían las películas de Disney? Investiga en internet y me respondes. Antes de los celulares y las videollamadas, comunicarse con alguien significaba lidiar con teléfonos fijos, largas esperas y la posibilidad de que la persona que buscabas simplemente no estuviera. Llamar a un amigo requería pasar por la incómoda fase de hablar con sus padres, quienes podían interrogarte antes de pasarte la llamada, o en el peor de los casos, decirte que no podías hablar en ese momento. Además, si alguien estaba usando la línea para conectarse a Internet, olvídate de hacer llamadas. Intentar marcar y solo escuchar el molesto tono de ocupado era frustrante. Y si te tocaba llamar a un número equivocado, la vergüenza de tener que disculparte con un desconocido era inevitable. Hablar por teléfono no era una experiencia rápida ni sencilla, y cada llamada podía convertirse en una prueba de paciencia. En los 90, la salud mental no era un tema del que se hablara seriamente. Si alguien tenía ansiedad, depresión o cualquier otro problema emocional, la respuesta típica era «échale ganas» o «solo es una etapa». Ir al psicólogo se veía como algo exagerado o innecesario, y muchas personas crecieron sin recibir el apoyo que realmente necesitaban. Los niños y adolescentes enfrentaban bullying en la escuela sin que nadie interviniera, y los adultos normalizaban la idea de reprimir las emociones. Los problemas mentales eran estigmatizados, y cualquier señal de estrés, ansiedad o depresión se interpretaba como debilidad.
Hoy sabemos la importancia de la salud mental, pero en aquella época simplemente no era una prioridad. Gracias a Dios, esto ha evolucionado y mejorado mucho con los años, aunque muchas personas creen que hoy en día la sociedad se excusa mucho en la salud mental para no hacer nada. ¿Tú qué opinas? Tengo curiosidad por saber tu opinión también. Hoy en día tenemos miles de opciones para ver películas, series y escuchar música al instante. Pero en los 90, la realidad era muy distinta. Si querías ver tu programa favorito, tenías que esperar hasta la hora exacta de transmisión. Si te lo perdías, no había segundas oportunidades. Las películas solo estaban disponibles en el cine o en videoclubes, y conseguir un disco de música significaba ahorrar dinero para comprarlo o esperar a que alguien lo grabara en un cassette. Los videojuegos también eran un lujo. No todo el mundo podía tener una consola, y las opciones eran limitadas. Si te aburrías, la única opción era salir a jugar a la calle o ver lo que estuviera en la televisión, sin importar si te gustaba o no. Hoy el entretenimiento está al alcance de un clic, pero en los 90, divertirse requería paciencia y creatividad. En los 90, los estereotipos de género dominaban todos los aspectos de la vida. La idea de que los hombres tenían que ser fuertes y dominantes, mientras que las mujeres debían ser delicadas y obedientes, se reflejaba en la televisión, la publicidad y hasta en la educación. Los comerciales de juguetes dejaban claro que las niñas debían jugar con muñecas y los niños con autos o videojuegos. Las películas y series de la época reforzaban estos roles de manera descarada. Las mujeres en las telenovelas eran casi siempre representadas como víctimas, mientras que los hombres podían ser infieles sin que eso se viera mal. En los hogares, muchas veces se esperaba que las mujeres hicieran todas las tareas domésticas sin cuestionarlo. Aunque estos problemas siguen existiendo, en los 90 ni siquiera se hablaba de cambiarlos. ¿Crees que esto ha cambiado? Las canciones de los 90 eran un reflejo de la época. Muchas tenían letras que hoy serían duramente criticadas. El reggaetón apenas estaba naciendo, pero ya contenía mensajes explícitos sobre el control y la cosificación de la mujer. Temas de artistas populares normalizaban relaciones tóxicas, infidelidades y actitudes machistas de una forma que, en ese momento, pasaba desapercibida. Pero no solo era el reggaetón. Canciones aparentemente románticas como Quisiera ser un pez, de Juan Luis Guerra, escondían letras con significados más que cuestionables. Muchos temas del pop, el rock y otros géneros también perpetuaban mensajes problemáticos. En aquella época, nadie analizaba lo que decían las letras. Se cantaban sin pensar demasiado en su contenido. Si algo caracterizó los 90, fue la cantidad de tendencias absurdas que todos seguían sin cuestionar. Los peinados estaban llenos de gel, creando estilos que parecían cascos de plástico. Los pantalones de mezclilla, en algunas etapas de la década, eran demasiado ajustados, o por el contrario, tan anchos que parecía imposible caminar sin tropezar. Los zapatos tampoco se salvaban. Desde los tenis con plataformas gigantes hasta los clásicos zapatos de charol que te hacían sudar los pies en pleno calor. La moda estaba más enfocada en la apariencia que en la comodidad. Pero lo peor es que si no te vestías como lo dictaban las tendencias, eras blanco de burlas. La presión por seguir la moda era tan fuerte que muchos sufrían por usar ropa incómoda solo para encajar. Para muchos, los 90 fueron la última década sin internet masivo, y aunque hoy pueda sonar nostálgico, en realidad era un problema. Si querías investigar algo para la escuela, tenías que recurrir a enciclopedias en papel o confiar en la información de los libros de texto, que muchas veces estaban desactualizados.
La comunicación también era complicada. Si querías hablar con alguien, tenías que llamarlo por teléfono fijo y esperar a que estuviera en casa. Y si necesitabas encontrar una dirección, había que confiar en mapas físicos o preguntar en la calle. Internet existía, pero era lento, costoso y estaba lejos de ser una herramienta accesible para todos. Si lo piensas detenidamente, ¿cómo podíamos vivir así? Éramos víctimas potenciales de cualquier problema. En los 90, el racismo estaba tan arraigado en la sociedad que muchas veces pasaba desapercibido. Desde los programas de televisión con personajes estereotipados hasta los comerciales que solo mostraban a personas de cierto perfil, la diversidad brillaba por su ausencia. Incluso en las escuelas y en el día a día, los chistes racistas y las burlas por el color de piel o el origen eran comunes y pocas veces se cuestionaban. Además, en muchos lugares, las oportunidades no eran las mismas para todos. La discriminación en el trabajo, en los medios y en la vida cotidiana era algo que simplemente se aceptaba como normal. No existían movimientos tan fuertes como los de hoy para visibilizar estos problemas. Y la conversación sobre el racismo apenas comenzaba. Ahora miramos atrás y nos damos cuenta de lo injusto que era, pero en su momento pocos levantaban la voz al respecto. Después de ver estas 13 cosas, queda claro que los 90 no eran la época perfecta que muchos recuerdan con nostalgia. Entre la falta de seguridad, los castigos físicos normalizados, la manipulación publicitaria y un mundo sin internet accesible, vivir en esa década tenía más complicaciones de las que solemos admitir. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Sigues creyendo que los 90 fueron la mejor época o después de este repaso ya no los extrañas tanto? ¿Viviste alguna de estas experiencias en primera persona? Cuéntanos en los comentarios qué opinas y si agregarías algo más a la lista. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para seguir explorando las realidades ocultas de otras décadas. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.